Como siempre es un grato gusto el poder encontrarnos con ustedes y saber que están en la sintonía de Quinta Visión Televisión. Así es que, de partida, gracias. Les invito a quedarse con nosotros porque hoy tenemos necesariamente que conversar sobre la importancia de la elección de gobernadores regionales. Y tenemos aquí precisamente a un candidato a gobernador, tenemos a un abogado, ya a esta altura amigo abogado o abogado amigo, da lo mismo, en realidad los factores no alteran lo que se ha producido en este tiempo con Patricio. Pero ya lo saludo. Y además, alguien que de descentralización sabe muchísimo. Quiero saludar a Aldo Valle, candidato a gobernador regional. Gracias, Aldo, por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, por la oportunidad. Saludo también a Patricio y a Manuel y celebro esa expresión que combinaste tú de amigo, abogado, abogado, amigo. Lo digo desde la condición de abogado porque a veces no se trata bien a los abogados. Sí, es verdad, es verdad. Hay varias frases que podríamos traer en la colación que representan malamente, yo diría, a los abogados. Así que, y además que tenemos un muy buen abogado, Patricio Curi, gracias por estar con nosotros. Enciclopédico, ¿sabes? Enciclopédico, lo he dicho muchas veces. No, muchas gracias. En realidad es un gran placer. Había estado medio perdido en realidad, pero es siempre muy grato estar contigo, con Manuel y también con Aldo Valle, que fue profesor mío en la universidad, en realidad también de la gloriosa Universidad de Valparaíso, así que nada, rector de su universidad, así que siempre qué mejor. Gracias, Patricio. Sí, te echábamos de menos acá. Qué bueno que nos hemos podido reunir con Aldo y además con precisamente el presidente del SER, a quien conozco, pero de muchos años, Manuel Tovar Leiva. ¿Qué tal, Manuel? Hola Carlos, gusto de saludarte y de saludar a todos quienes nos están viendo y escuchando. Quiero aprovechar la oportunidad de también mandarle un saludo a mi amigo Rodrigo Oliver, que hace mucho tiempo que no lo veo. Déjeme mirar para arriba, digamos, por favor, Manuel. Si lo dice de nuevo, yo miro hacia arriba. No, claro. Está bueno. Oye, y también, digamos, saludar al abogado Curi, que hemos estado ya en otras oportunidades charlando sobre estos temas, y a mi amigo Aldo Valle, que lo conozco desde que fundamos la Comisión de Derechos Juveniles en el año 1977, cuando nadie, digamos, hablaba de derechos humanos, Aldo Valle, digamos, estaba hablando de ello. Así que, bueno, lo recuerdo esto porque es poco conocido este hecho, ¿ah? Entonces, bueno, que por estas pantallas se sepa esa gran verdad histórica. Permítanme consignar que entonces en lo personal no son tanto los años en comparación que yo conozco a Manuel que a Aldo Valle. ¿Ah? Ahí ustedes tienen una relación de muchos más años, pero se le quiere muchísimo a Manuel, así es que, y que bueno. Patricio, necesito hacerte una solicitud. Tienes mucho techo, llamamos mucho aire nosotros arriba, eso, por favor, así no complicas a nuestro, un tantito más, porque yo sé que nuestro director sufre a propósito de los GC. Así es que, para que aparezca bien tu nombre, baja un poquitito, esto, perfecto. Estos son cambios que hacemos en el momento, pero que permiten además que usted pueda, yo creo que es difícil, porque Patricio diría que es el único abogado, ¿no es cierto?, que en esa calidad está en tu local. Así que el nombre de Patricio se lo debe saber de memoria, pero aún así, ¿no es cierto?, qué mejor tener el espacio para colocar allí su nombre. Bien, comencemos inmediatamente porque este programa de alguna manera, y a propósito de que está Aldo Valle con nosotros, estará marcadamente acentuado en el rol precisamente que deben cumplir o deberán cumplir ustedes. Ahora bien, quiero dos preguntas, Aldo. Lo primero es que, no sé si podría, no creo, alia acta est, dice, la suerte está echada, pero hay que ver si el 15 y 16 de mayo estaremos en condiciones sanitarias para poder desarrollar las elecciones. De momento, la fecha ya está cambiada. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué le parece que haya sido así? Bueno, ya no hay que llorar sobre la leche derramada, ya las cosas están así, pero luego quiero preguntar si es que efectivamente la ciudadanía conoce cuál
es la tarea que debe cumplir el gobernador regional en el corto plazo? Gracias, Carlos. Lo primero es decir que a mí me parece que es un acto de responsabilidad cívica haber postergado la fecha de la elección. Creo yo que es muy importante que las democracias también sean serenas y no atolondradas, en el sentido de que es obvio que esta es una elección muy importante, que requerimos de una gran participación, pero por lo mismo, más participación vamos a tener en la medida en que haya más certeza, más seguridad, más tranquilidad. Y es un proceso que requiere también de la mayor legitimación desde el punto de vista de la participación y del resultado. ¿Por qué? Porque es una elección que va a tener efectos prolongados en la historia institucional del país. Y en consecuencia, a mí me pareció más responsable. Yo mismo había solicitado antes que se considerara postergar la fecha de la elección. Yo no soy salubrista, digamos, no tengo ninguna expertise en eso, pero me parecía también que una campaña rodeada de tragedia y de dolor, así lo dije, no era edificante para nadie ni para el proceso, desde luego. Y en lo segundo, yo creo que hay poco conocimiento en la ciudadanía, Carlos. Se trata de un cargo nuevo, cuyas funciones todavía la ciudadanía asocia básicamente al gobernador provincial, una autoridad con un carácter muy distinto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en lo que queda, porque gran parte o la mayoría, ojalá toda la ciudadanía pueda distinguir muy bien que se va a elegir, además de constituyente. Yo creo que eso está más claro en la población. Obviamente los cargos del gobierno local, alcalde, concejalía, pero el cargo de gobernador regional requiere, creo yo, todavía de un esfuerzo, y ese no se hizo en su momento por quien debería haberlo hecho. Y creo que Cervel o uno de los ministerios responsables de la educación cívica, porque la educación cívica, a veces esto no se ve desde otras disciplinas. La educación cívica es muy importante para resolver mejor los conflictos. Resolver mejor los conflictos es muy bueno para las instituciones, pero también es muy bueno para el desarrollo económico, para el desarrollo productivo. No tener instituciones sólidas afecta muchísimo, y en consecuencia la educación cívica es un componente también, ¿no?, de esas grandes condiciones que requieren los países. Eso es, Carlos. Sí, efectivamente, y creo que de alguna manera lo que estamos haciendo hoy día en tu local es educación cívica. Por allá va el objetivo del capítulo de hoy. Patricio, a propósito de salubrista, aquí uno de los riesgos decía relación con la salud de la democracia, es decir, la participación de la ciudadanía en pandemia si es que las elecciones se desarrollaban el 10 y 11 de abril. Bueno, yo me acuerdo que justamente concuerdo con lo que ha dicho Aldo Valle, en el sentido de que era necesaria la suspensión. Yo, de hecho, en uno de los programas, ¿te acuerdas? Hace harto tiempo, tú me preguntaste y dije, veamos si es que se hacen. Me da la impresión de que la participación va a ser clave, pero también hay que ser realistas de que la participación en esta elección va a ser menor de la elección que hubo para el plebiscito que de entrada, en definitiva, que determinó el cambio de la Constitución. Entonces, en definitiva, también hay que tener una expectativa realista. También hay que pensar de que hubo una elección después de ese evento electoral que tuvo una participación muy minoritaria, salvo los partidos, que fueron las primarias. Y en definitiva, hay que esperar. Pero sí, yo creo que hay que tener una expectativa de, en primer lugar, poca información que hay mucha complejidad, son demasiados candidatos, y que también, como ya se dijo, no se sabe muy bien lo que hacen los gobernadores, pero sí recalcar, y en eso el tema de la educación cívica, como ya se ha mencionado, es importante, de que en definitiva la elección de las autoridades locales va a ser cada vez más importante. Estamos a puertas de un cambio constitucional, yo creo que eventualmente esto no se va a disminuir, sino que se va a incrementar. Eso es lo que yo podría señalar. Muy bien. Manuel, me suena una historia conocida. ¿Cuánto costó que la población entendiera la función de los consejeros regionales? Parece ser una historia que ya conocemos. Claro, efectivamente,
Bueno, yo concuerdo con Aldo y con Patricio esta gran necesidad de educación cívica regional. Creo que es una cuestión muy importante. Esta es una asignatura pendiente que tenían hasta los gobiernos de la concertación, que, bueno, debían haber colocado en la mesa el tema de la educación cívica y sin embargo no lo colocaron y esto dio lugar a la clientela, digamos. Se me congeló, no me digan. A ver, tengo la impresión que soy yo el que tengo inconveniente porque no puede ser que los tres... Interiorizar a la población sobre ellas. Ahora, sin embargo, en cada población, en cada comuna, hay algún proyecto de FNR que la gente, digamos, no es cierto, conoce, una escuela, un policlínico, una calle, una vereda, y siempre la gente ve los cartelitos del FNR y también, ¿no es cierto?, empieza, digamos, a entender de que aquí hay una institución que hace, digamos, inversiones que tienen, digamos, mucha relevancia para la comunidad porque evidentemente mejora sus condiciones y calidad de vida. De manera que por ahí, digamos, ¿no es cierto?, es importante hacer ver a la comunidad. Mira, yo he hecho muchas clases, digamos, en los centros de madres, en los clubes deportivos, en las juntas de vecinos sobre estos temas. La gente realmente se interesa cuando empieza a ver, digamos, que hay algunas, digamos, de las atribuciones que tienen los gobiernos regionales que le tocan directamente, como lo que estamos viendo. Entonces, bueno, hay que hacerle un gran empeño para que esta elección sea también pedagógica y que los candidatos puedan decirle, digamos, ¿cierto?, a la comunidad cuáles son las funciones y atribuciones que tienen los gobernadores y el gobierno regional. Bien, el que lo tiene muy claro, muy claro, es Aldo Valle. Entonces, a propósito de pedagogía, Manuel, hagamos pedagogía. Ayudemos, colaboremos en esta disciplina que lamentablemente fue sacada del currículum y que se llamaba educación cívica. Aldo, por favor, ¿cuál es el rol y la importancia del gobernador regional? Estamos muteados. Estamos muteados. Ahora sí. Ahora ya, me había olvidado que yo mismo había muteado. Sí. Hay que hacer, creo, una distinción bien importante entre el carácter del cargo y las funciones, porque se produce ahí una información, a mi juicio, que es relevante. Va a ser una autoridad política independiente, en el sentido que no va a estar subordinada al gobierno de turno, no va a estar subordinada a otras autoridades desde el punto de vista político, ¿no? Y es la primera vez entonces que la región se constituye para estos efectos en una unidad política que elige por sufragio universal directo a una autoridad que va a presidir el Consejo Regional, que es el órgano colegiado que aprueba finalmente las políticas y las propuestas que hará el gobernador regional, quien va a tener iniciativa para precisamente formular los proyectos de inversión, el presupuesto regional. También tendrá competencias, funciones muy importantes en materia de ordenamiento territorial. Eso cada vez es más relevante desde el punto de vista de las ciudades, desde el punto de vista de los planos o planes reguladores, de cómo distinguimos entre los destinos de suelo para las distintas actividades que se requieren hoy día en la vida de la ciudad. Y va a tener funciones también sobre el cumplimiento de las normas de probidad, sobre la fiscalización de los servicios que se relacionan con el gobierno regional. Y muy importante, a mi juicio, es que va a tener iniciativa para proponer políticas de desarrollo regional y en consecuencia podrá contribuir a que haya menos centralismo en la región, a que los recursos, ese porcentaje todavía menor de la inversión pública que se decide en la región, bueno, se distribuya de una manera también más ecuánime, integrando a la región y por lo mismo va a poder, termino con esto, identificar mejor las prioridades, las respuestas más pertinentes,
porque cuando todo se hace desde Santiago, obviamente que no se ve igual la región, porque está muy lejos y porque normalmente quienes miran en Santiago, quienes deciden en Santiago, bueno, miran los parques que hay en Santiago, miran las inversiones públicas que hay en Santiago y ven unos barrios maravillosos, y eso está muy lejos de la condición que tienen algunas de nuestras provincias y comunas. Bueno, sí, hasta el lenguaje forma realidades o situaciones que nos discriminan. Pues recordemos que cuando se habla de Santiago hacia el resto del país, ni siquiera se habla de las regiones, se habla de las provincias incluso. Todavía seguimos siendo provincianos para la capital del reino. Bien, paréntesis, continúo. Sí, cuando Manuel decía, Patricio, que al conversar, al dar cuenta de la función, del cargo, de la responsabilidad, y que es así nos toca en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, etcétera, entonces sí tiene que ver, de acuerdo, y tiene mucha razón Manuel, a propósito de lo que ya nos ha mostrado Aldo Valle, de que aquí hay una vinculación directa con la red pública, con la cosa pública, y por lo tanto tenemos que involucrarnos sí o sí. Evidentemente, porque, insisto, como ya tú sabes, hace bastante tiempo yo he sostenido en estas mismas invitaciones a tanto tu voz local como a otros eventos que han pasado en Quinta División, hay un giro. Yo creo que el poder en Chile está cambiando, ya no solamente, si bien Santiago no podemos negar de que es la región metropolitana, es estratégica, es clave contar con una capital importante y de clase mundial para la inserción internacional del país, pero eso es en la política global. En la política más local del día a día, las regiones van a tener mayor importancia. Yo creo que los municipios han ganado en este último tiempo un peso muy relevante, pero genera este segundo nivel que es el gobernador, y obviamente el gobierno regional pasa a tener, como ya se dijo, un rol más importante en las estrategias de desarrollo, porque obviamente no es lo mismo los problemas y las inquietudes de la región de Valparaíso que la región de Atacama, como a su vez la región de Punta Arenas y la Antártica chilena, no es igual. Entonces, en definitiva, hay cada vez una mayor necesidad de lo local. Lo local cada vez va a tener una cobertura más importante. Esto incluso lo vamos a ver a propósito de lo que viene más adelante con la televisión digital también. Entonces creo que en definitiva es importante, hay que comprenderlo. Ciertamente el gobernador no va a tener quizá todas las facultades que debiera tener. No sé si iremos a ir a un sistema federal, lo veo un poco difícil, porque en definitiva pareciera que la unidad territorial va a seguir siendo un rol estratégico en general para el Estado, pero la impresión que me da a mí es que ciertamente es una instancia política, es una instancia democrática, y también abre nuevos campos para la carrera política. Es decir, alguien que tenga aspiraciones mayores ya no partirá desde una municipalidad o de un consejo, sino que podrá partir desde el gobierno regional, donde también podrá avalar en el fondo cuál es su carrera política y qué es lo que ha hecho con un historial que lo avale. Entonces eso desde el punto de vista político partidista y de gobierno no es malo. Sí, yo me imagino, Manuel, que los regionalistas sienten escozor cuando la región metropolitana, no Santiago, Santiago o la región metropolitana, se transforma en una especie de el reino o la capital del reino. Y además, ¿por qué? Porque vemos que concentra lo político, lo administrativo, lo cultural y que más lo económico. Es decir, por eso que la descentralización es tan importante. Sin duda, yo creo que tenemos que reconocer que en este Estado unitario con régimen presidencial se dan las condiciones para que una capital como Santiago tenga, digamos, concentre en ella estos poderes que tú has dicho, Carlos. Pero también, digamos, es válido reconocer que cuando nosotros hablamos de descentralización, de regionalización, hace muchos años atrás, ¿ah? Como tú te recordarás, había muy poca gente que hablaba de este tema. Hoy día Oye, uno ve en usted los han mirado debates, como locos, como Quijotes. claro, exactamente, como extraterrestres, pero uno ve hoy día, por ejemplo, en los debates de los candidatos constitucionales, oye, que el tema de la descentralización está en todas partes. La verdad es que ha surgido como una gran demanda y por eso que yo creo que tenemos una gran expectativa en la elección de gobernadores regionales.
Yo creo, digo, agregar a las funciones de los gobernadores regionales, una que me parece muy importante para el desarrollo regional y que es importante también entender que la descentralización justamente es un fenómeno que habilita a las regiones para conseguir el desarrollo regional. O sea, esa es la idea, más poder para las regiones, para que estas regiones puedan realmente, a través de procesos endógenos, realmente desarrollar su región. Y en eso lo que quería colocar de relieve es el liderazgo que va a tener el gobernador regional en el tema de la ciencia, innovación y la tecnología, en los temas de educación superior, que a mí me parece muy importante, porque las regiones sin ese, digamos, cierto instrumento, sin, digamos, esa valoración, digamos, a los temas de ciencia y tecnología, van a quedar atrás. Y por eso yo creo que Aldo, digamos, que sabe mucho de esto, digamos, de educación superior y de ciencia y tecnología, es, digamos, muy adecuado para este momento. Hagamos lo siguiente, me quedan 2 minutos, me acaban de anunciar aquello. Me puedo pasar en unos segundos, pero no es la idea. Quiero dejarle los 2 últimos minutos entonces a Aldo Valle para que, siendo una de las cartas, ¿no es cierto?, que vamos a ver, uno de los nombres que vamos a ver para poder cruzar allá nuestra línea el 15 y 6 de mayo, él invite, convoque a la ciudadanía que puede estar desinformada, que se está enterando, por de pronto, ¿por qué no en estos momentos a través del programa? Porque es importante que opte por un nombre y que vaya a votar, en este caso, por el gobernador regional. Muchas gracias, Carlos. A mí me parece que tenemos por delante 4 o 5 semanas que podemos convertir en una gran oportunidad para nuestro acervo cívico, cultural, que es que precisamente estando en pandemia, sin embargo, llevemos a cabo actividades de conversación, de diálogo, conformemos, por así decir, una pandemia también activa, ¿no? Porque una contribución es no salir, una contribución es no aglomerar, es no llevar a cabo actividades que pongan en riesgo finalmente la vida, la salud de los demás. Pero podemos tener un crecimiento como país. Y yo, sinceramente, creo que antes de una elección debiera siempre preceder una reflexión colectiva, de modo que tengamos sistemas institucionales más inteligentes. Y por lo mismo, es una elección compleja porque tiene varios cargos, porque se eligen varios cargos. Uno de esos cargos es el de gobernador regional, creo yo, el menos identificable hoy día, el menos identificado por la ciudadanía, pero será probablemente el cargo que mayores consecuencias vaya a tener en la futura institucionalidad pública de la región. De modo que la invitación es, todos podemos ayudar, todos podemos hacer algo hoy día, no solo por la pandemia, quedándonos en casa y cuidándonos, sino también por la cultura cívica del país. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, Aldo Valle, candidato a gobernador regional. También agradecer a Patricio Curi, nuestro queridísimo abogado, y además a Manuel Tovar Leiva, presidente del CER, del Centro de Estudios Regionales. Ahí está todo completo. Gracias, Aldo, éxito. Lo mismo para Manuel, una vez más, gracias. Y Patricio, y a ustedes, gracias por habernos acompañado aquí en tu local de Quinta Visión Televisión. Chao, nos vemos hasta la próxima.